el de la Fuerza Aérea Bustillo, Elena Fuentes, de la Primera Brigada, en fin, fue un grupo. Ha sido condenado Montano. Ponce creo que murió y el resto está vivo, hasta donde tengo entendido. Nosotros quisiéramos como que esto llegara a tocar a todos. Y porque es lo justo. Y no solo en el asesinato de los jesuitas y de sus dos colaboradoras, la señora Elba Julia Ramos y Celina, sino también la gente que tuvo que ver con el asesinato de Romero y muchísimos otros crímenes aquí. Algunos de lesa humanidad, como el de Romero. Pero también esto hay que conectarlo con la realidad actual. No es un hecho nada más del año 1989, cuando en el marco de la guerra estalló un atracal, irrumpió en la Universidad José Simeón Caña y asesinaron a estas dos mujeres y a los sacerdotes, sino que hoy tenemos un ministro de Defensa que no está cumpliendo la Constitución, sino que le está sirviendo sin deliberar de manera ciega al presidente de la República, aunque éste le lleve a cometer ilícitos. La Fuerza Armada debe ser obediente al Poder Civil. La Fuerza Armada tiene que respetar el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene que someterse. En eso estamos de acuerdo. Pero si el presidente de la República le pide al ministro que haga una acción que viola la Constitución, una acción que no le corresponde a la... Entonces el ministro debe decirle al presidente que no. Y si él insiste, debe renunciar de su cargo y debe denunciarlo ante el país. Eso fue lo que debió hacer el ministro Francis Merino Monroy. Pero cuando lo interpelaron en la Asamblea Legislativa, no contestó ninguna pregunta. Y cuando le preguntaron si él repetiría los hechos, no dijo que no. Es decir, que tenemos un gobierno, un ejecutivo, con un presidente y un ministro de Defensa que no se arrepienten de lo que hicieron el 9 de febrero y que dejan claro que lo pueden volver a repetir. Es decir, que son agresores del orden institucional. El presidente llegó con la regla de juego de la democracia salvadoreña, en el marco de la legalidad, y se aparta de ella. Esa es la realidad que tenemos. Entonces tenemos un peligro para el pueblo salvadoreño. Eso puede derivar hacia una confrontación en este país grave. Grave. Por eso insistimos que el enemigo del pueblo salvadoreño es el gobierno y su sostén el imperialismo norteamericano. Debe sopesar bien, porque la justicia llega. Ya le llegó a Montano, este ministro de Defensa, este ministro de Seguridad y este jefe de la policía que tenemos, que en vez de obedecer a la Constitución, a jurar, porque le juran a la Constitución, poner a la Constitución por encima, son capaces de responder a los caprichos de un presidente. Nosotros queremos que respeten al presidente y que se sometan al mandato del presidente de la República, siempre que el presidente se apegue al orden constitucional. Si se aparta del orden constitucional, esos funcionarios deben abandonar sus cargos y no utilizar a esos cuerpos armados para cometer ilícitos. Esa es nuestra lectura de esto, pero que se mire en la experiencia, en esto que acaba de ocurrir, este ministro, ¿verdad? Es importante. Este no es un hecho del pasado, lo tenemos en el presente. Estamos aquí ante una situación delicada. Bien, entonces, este es un resumen que yo quería hacerle a partir de lo que me planteaba Francisco de estos temas, y yo le doy la palabra a ustedes para interactuar y ver qué otros aspectos que ustedes consideren podemos abordar. Francisco, adelante. Los partidos Arena, FMLN, PDC y Gana, tienen sus respectivas maquinarias políticas electorales, pero al parecer, tienen una militancia disciplinada, bien estructurada, pero al parecer de Nuevas Ideas es una masa gelatinosa, una masa que no es consistente, no es disciplinada, es demasiado frágil
en términos de la confrontación política ya real, una militancia o unos simpatizantes que no tienen análisis políticos, no tienen perspectiva política, no tienen bases ideológicas, lo único que tienen es el insulto y un fanatismo desenfrenado. Ante esta situación, ante este contexto, yo percibo de que el presidente está apoyándose en las estructuras disciplinadas y agresivas de las pandillas que están repartidas en casi todo el territorio. Y con ese hallazgo que tuvo la Corte de Cuentas de que hay 100,000 cuentas bancarias sin nombres, sino que solamente son números donde se le depositaron $300, que son 30 millones ahí que no saben a dónde están. Yo percibo que las plantillas y este dinero van a ser utilizados para la promoción de la campaña política del partido bukeleano. Esa es la percepción que tengo, que cada vez es más claro para mí. Hay una pregunta acá también, César. La Comisión Política recomienda al presidente Bukele la destitución del ministro de Defensa, Merino Monroy. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, sobre la segunda pregunta, a mí me parece muy bien que esa sea la solicitud que haya hecho la Asamblea Legislativa, porque ese señor lo interpelaron y lo que hizo fue burlarse de la Asamblea, no contestar las preguntas, insistir en que no fue un operativo militar, pasarse horas repitiendo eso. Igual hizo el de Anda, que llegó ahí a repetir la misma idea, un guioncito. Y es una persona que no dijo que no repetiría los hechos cuando le preguntaron. De manera que estamos ante un peligro. Entonces es necesario que haya una destitución. Aquí el problema es que él es nombrado por el presidente. Y el presidente y él fueron los que dieron el golpe de Estado. El presidente es el jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ojalá que la Asamblea hubiera tenido el poder necesario, no lo tiene, constitucional, para destituirlo. Pero el gran problema, más que el ministro, sin exculparlo, es su jefe. Porque el presidente no va a tomar en cuenta lo que le propone la Asamblea. Y también puede nombrar a cualquiera que haga lo mismo. Entonces aquí hay que llegar a interpelar al presidente de la República. O sea, la comisión que creó la Asamblea para investigar los hechos del 9 de febrero está pendiente que dé un dictamen. Y ya sabemos por dónde debe ir el dictamen, porque todo eso fue público. Todo lo vimos por la televisión, fue presencial, todo lo que ocurrió. No hay ningún jurista serio que no diga que no hubo un golpe de Estado. La Asamblea, a partir de ese informe y de todas las evidencias, debe interpelar al presidente. Esa es mi opinión, para ir un poquito más allá. También al de seguridad y al jefe de la policía, eso está pendiente. Pero hay que llegar al primer mandatario, que fue el que le dio la orden a toda esta gente. Entonces, bueno, es una buena iniciativa. A mí me parece bien que la Asamblea haya tomado esa decisión y ojalá que llegue más allá. Yo quería hacer un comentario con lo otro que tú señalabas, Francisco, que me parece muy correcto. Fíjate que entre febrero y julio han perdido el empleo en el sector privado, formal, en las empresas formales que cotizan al Seguro Social. Han perdido el empleo un poquito más de 75,000 personas. Pero en el sector público, entre febrero, en medio de la pandemia, y julio, no hay dato de agosto. Todavía. Han aumentado el empleo en 1,200. Es decir, que en el Estado han contratado 1,200 personas. ¿Qué personas son esas que han contratado en medio de la pandemia? No es personal de salud. Sabemos que no es por ahí. Hay una información que yo supe hoy, que solo en el CONNA, que tiene que ver con el tema de la niñez, contrataron 46 especialistas con un salario de alrededor de $2,200.
¿Y eso para qué es? 84 especialistas con $2.200. Y están contratando, hay gente que está llegando por contrato. Yo me atrevo a decir, sin tener problema, o a plantearlo como una conjetura, pero creo que es una conjetura con mucho fundamento, que se trata de activistas políticos de Nuevas Ideas, que esto está vinculado a la campaña electoral, al trabajo político del gobierno, en función de las elecciones de febrero. ¿Y de dónde sale el dinero? Bueno, ya vimos todo el dinero que tiene el gobierno, pero además, este presupuesto se aprobó con más de $100 millones de un gasto que se llama financiero. De todas las instituciones públicas tienen un gasto que se llama financiero, que es para pagar la seguridad social y otros compromisos. Ese gasto se abultó muchísimo. El Frente no votó por ese presupuesto. De ahí sobró dinero para moverlo a pago de salario. El ministro de Hacienda, el que renunció, que en esa época era el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en la asamblea que él no podía poner un gasto salarial más alto porque violaba la ley de responsabilidad fiscal, que dice que el monto salarial debe ser tal en función del PIB. Pero que ese exceso de dinero que puso en gasto financiero lo iban a mover a pago de salario. Es decir, hizo fraude de ley. Nosotros lo dijimos en su momento, lo dijo el FMLN. O sea, apruébenme ese presupuesto así. Y aquí yo estoy poniendo un gasto que es mayor en lo que supera el gasto real que vamos a hacer en 100 millones, en más de 100 millones, porque yo lo voy a mover a salario. Es decir, voy a hacer trampa, apruébenmelo. Y lo que aparece en esta partida después yo lo voy a mover para la otra. ¿Y por qué no lo ponen en la otra? Porque si la pongo en la otra viene una ley. Yo lo voy a mover después que ustedes me lo aprueben. O sea, una ilegalidad si se aprobó ese presupuesto. De ahí están sacando dinero para contratar el 2.200 de los gastos financieros, que lo que andan en campaña electoral. Y también le pueden pagar un dinero mucho mayor del que reciben y que otra parte vaya a los grupos criminales. Perfectamente a una persona le pueden decir 2.200 y le quedan 500 y el resto va para otra cosa, pero queda como que recibió 2.200. La legalidad la cubre y los otros se va por otro lado. Entonces yo sí creo que ellos están en una lógica electoral. El Partido Nuevas Ideas no tiene una estructura, es un grupo de gente seguidora del presidente de la República. No lo subestimamos porque el presidente tiene mucha gente que lo sigue. Se están constituyendo en fuerza política un desastre, que le hicieron fraude a muchísima gente. Los que dirigen ese partido son un grupo de gángster, no la gente que lo sigue, pero sí los que están en esa estructura, que lo que van es para ver cómo se hacen ricos. Es una batalla por eso, por el empleo, para enriquecerse. Y es un partido sin experiencia, que no ha tenido un partido nuevo sin estructura. Entonces necesitan también el apoyo dice Francisco, de otros sectores de la sociedad, en este caso con lo que están pactando, que son grupos que están fuera de la ley, grupos criminales. Hay una mezcla en todo eso. Eso es una realidad que está viviendo este país. Y eso debería investigarlo la Fiscalía. Es la llamada a hacer las investigaciones. Y por eso no se quiere rendir cuenta del uso de los recursos. Este es el punto, no rendirle cuenta a la Corte de Cuentas, controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública, modificar la ley y la CA para hacer compra directa, porque todo eso se presta a filtración de cientos de millones de dólares, que una parte puede ir a estructuras criminales, otra parte puede ir a financiar actividades de Nuevas Ideas, a pagar locales, a pagar energía eléctrica, gasolina, los elementos que se utilizan en la campaña, los gastos que se hacen. Otra parte para enriquecer gente. Es una mezcla de cosas. Es un reparto, porque otros se quedan con millones, altos funcionarios. Y ya están sacando dinero para Estados Unidos. Allá hubo un banco que dijo, no acepto este depósito. O sea, están en la fuga de capitales. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero sí es una realidad, es un grupo gelatinoso, sin experiencia política, con una masa amorfa. Y se va a mover con dinero. Y ahí está el botín del Estado.